Las guerras que destrozaron la humanidad. El ranking de la muerte. Antes de comenzar, quiero recordarles que este contenido tiene un propósito educativo y de concientización. No pretendemos glorificar los conflictos, sino aprender de ellos para construir un futuro mejor. ¿Te has preguntado alguna vez cuáles fueron los conflictos más devastadores de la historia? Hoy te traemos un ranking que te dejará sin palabras. En el 10º lugar encontramos la Segunda Guerra del Congo, también conocida como la Gran Guerra de África. Se inició el 2 de agosto de 1998 y terminó formalmente el 18 de julio de 2003, con la creación de un gobierno de transición. El conflicto se originó tras el deterioro de la relación entre el presidente de la República Democrática del Congo, Laurent Désiré Kabila, y sus antiguos aliados, Ruanda y Uganda. Kabila ordenó la salida de todas las tropas extranjeras del país. Sin embargo, estas fuerzas desobedecieron y se unieron a grupos rebeldes para lanzar una ofensiva contra el gobierno congoleño, buscando el control de los vastos recursos minerales del país, oro, coltán, diamantes y la seguridad de sus fronteras. Se estima que la guerra causó la muerte de entre 3 y 5.4 millones de personas, principalmente debido a la hambruna y las enfermedades. El conflicto involucró a múltiples países y grupos armados. Las facciones se dividieron en dos grandes bandos: fuerzas a favor del gobierno congoleño, República Democrática del Congo, RDC, Angola, Zimbabue, Namibia, Chad, Sudán y Libia, con apoyo simbólico; fuerzas rebeldes y sus aliados, Ruanda, apoyando a grupos como la Reagrupación Congoleña por la Democracia, RCD; Uganda, apoyando a grupos como el Movimiento para la Liberación del Congo, MLC, y Burundi. Retrocediendo en el tiempo, las guerras de los Tres Reinos en la antigua China ocupa el 9º lugar. La Guerra de los Tres Reinos no comenzó como un evento único, sino que fue el resultado del colapso de la dinastía Han. Este proceso de desintegración comenzó en el año 184 de Cristo, con la rebelión de los turbantes amarillos, una revuelta de campesinos que debilitó el poder central. El periodo de los Tres Reinos como tal se estableció oficialmente en el 220 de Cristo, cuando la dinastía Han fue formalmente derrocada, y terminó con la unificación de China bajo la dinastía Jin en el 280 de Cristo. Se estima que esta guerra causó la muerte de más de 34 millones de personas. Esta cifra se debe principalmente a las batallas, las hambrunas y las enfermedades que se extendieron durante el conflicto. El conflicto se libró entre 3 estados principales, que surgieron del colapso de la dinastía Han. Cada uno de ellos reclamaba ser el legítimo sucesor del imperio. Wei, fundado por Cao Cao, era el estado más poderoso en el norte de China. Su capital estaba en Luoyang y luego en Shu. Shu, fundado por Liu Bei, un pariente lejano de la familia imperial Han, controlaba las regiones del suroeste, con su capital en Chengdu. Wu, fundado por Sun Quan, dominaba la región del sur y el valle del río Yangtze. Su capital estaba en Jianye, actual Nanjing. La conquista de América se posiciona en el 8º lugar. La conquista de América inició con la llegada de Cristóbal Colón a la isla de Guanahani, San Salvador, el 12 de octubre de 1492. Su objetivo inicial era encontrar una nueva ruta comercial hacia Asia, pero su expedición accidentalmente abrió el camino para la exploración, colonización y explotación de un nuevo continente. La conquista fue impulsada por el interés de las potencias europeas, principalmente España y Portugal, en la búsqueda de nuevas rutas comerciales, la extracción de metales preciosos, oro y plata, y la expansión de sus territorios e influencia religiosa, el cristianismo. El número de muertes durante la conquista es un tema de debate histórico, con estimaciones que varían ampliamente desde 10 hasta 100 millones de personas. Estas muertes no se debieron exclusivamente a los conflictos armados. La causa principal del colapso demográfico de las poblaciones indígenas fueron las enfermedades infecciosas traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe.
contra las que los nativos americanos no tenían inmunidad. Los conquistadores europeos, representados principalmente por España y en menor medida Portugal. Estas potencias organizaron expediciones y ejércitos privados liderados por figuras como Hernán Cortés, quien conquistó el Imperio Azteca, y Francisco Pizarro, quien conquistó el Imperio Inca. Con el tiempo, otras naciones como el Reino Unido, Francia y los Países Bajos se unieron a la colonización del continente. Los pueblos indígenas de América. Esta facción era muy diversa y no estaba unificada. Estaba compuesta por grandes imperios, como los aztecas e incas, y por numerosas tribus y cacicazgos más pequeños. La Guerra Civil Rusa ocupa el 7º puesto. El conflicto comenzó en 1917 y se extendió hasta 1922, aunque algunas hostilidades continuaron hasta 1923 en ciertas regiones. El inicio de la Guerra Civil Rusa no fue un evento único, sino una escalada de tensiones tras la Revolución de Octubre de 1917, en la que los bolcheviques, liderados por Vladimir Lenin, derrocaron al gobierno provisional y tomaron el poder. Este acto desencadenó una guerra entre las facciones que apoyaban al nuevo gobierno soviético y aquellas que se oponían a él. Las estimaciones de muertes totales varían considerablemente, pero se calcula que hubo entre 7 y 12 millones de muertos. La mayoría de estas muertes no ocurrieron en el campo de batalla, sino que fueron causadas por el hambre, las enfermedades y el terror desatado por ambos bandos. La guerra fue un conflicto de múltiples bandos, pero las dos facciones principales fueron el Ejército Rojo y el Ejército Blanco. El Ejército Rojo era el ejército del gobierno bolchevique. Estaba compuesto por obreros, campesinos y miembros del Partido Comunista. Su objetivo era defender y consolidar el nuevo régimen soviético y extender la revolución. El Ejército Blanco, una coalición de fuerzas antibolcheviques, estaba compuesto por una mezcla heterogénea de monárquicos, demócratas, socialistas moderados y nacionalistas, muchos de ellos exoficiales del ejército imperial ruso. Su objetivo era derrocar al gobierno bolchevique. La Primera Guerra Mundial, en sexto lugar, marcó el fin de una era. El conflicto inició el 28 de julio de 1914 y terminó el 11 de noviembre de 1918. La guerra fue el resultado de una compleja red de causas, incluyendo nacionalismo agresivo, la competencia por el dominio en Europa y el mundo, y el deseo de independencia de diversas naciones, imperialismo, la expansión de los imperios europeos por África y Asia, lo que generó tensiones por los recursos y el territorio, militarismo, una carrera armamentista sin precedentes y la glorificación del poderío militar. Sistema de alianzas. Europa estaba dividida en dos bloques militares principales. El evento detonante fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa en Sarajevo el 28 de junio de 1914. Esto provocó que Austria-Hungría le declarara la guerra a Serbia, lo que activó las alianzas militares y llevó a la entrada de las principales potencias europeas al conflicto. Las estimaciones varían, pero se calcula que la guerra causó entre 15 y 22 millones de muertes en total, incluyendo soldados y civiles. La mayoría de las muertes en combate ocurrieron en las trincheras del frente occidental. El conflicto dividió a Europa y al mundo en dos grandes alianzas. Las potencias centrales, Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Imperio Otomano, Reino de Bulgaria. Las potencias aliadas, Imperio Ruso, hasta su retiro en 1917, República Francesa, Imperio Británico, Reino de Italia, que cambió de bando en 1915, Estados Unidos, que entró en 1917, la rebelión de An Lushan en quinto lugar. La rebelión comenzó el 16 de diciembre de 755 d.C. y fue suprimida en el año 763 d.C., aunque las secuelas del conflicto se sintieron por décadas. La rebelión fue iniciada por An Lushan, un general de origen turco-sogdiano que había ganado el favor del emperador Xuanzong y su concubina Yang Guifei. A pesar de su ascenso, An Lushan temía que los ministros de la corte, en particular el poderoso Yang Guochong,
tramaran su caída. Aprovechando el descontento de la población por los altos impuestos y la corrupción del gobierno, An Lushan movilizó sus tropas y marchó sobre las capitales con el pretexto de eliminar a Yang Guozhong. En realidad buscaba derrocar a la dinastía Tang. Se estima que la rebelión causó la muerte de entre 13 y 36 millones de personas. Esta cifra se debe tanto a las batallas como a la hambruna y las enfermedades que se extendieron por el país. El conflicto provocó un colapso demográfico masivo que tardó décadas en recuperarse. La rebelión enfrentó a dos grandes bandos, las fuerzas rebeldes, dinastía Yan, lideradas por An Lushan y tras su asesinato por su hijo An Qingshu y posteriormente por Shi Ziming. Sus fuerzas estaban compuestas principalmente por tropas fronterizas bien entrenadas. La dinastía Tang y sus aliados, el gobierno imperial Tang, luchó contra los rebeldes con el apoyo de tropas leales y, crucialmente, con la ayuda de fuerzas extranjeras, en particular los uigures. En cuarto lugar, la transición de la dinastía Ming a la Qing. El conflicto principal abarca desde 1618 hasta aproximadamente 1683. Sin embargo, la caída formal de la dinastía Ming ocurrió en 1644. El inicio de la transición se debió a una combinación de factores internos y externos. La dinastía Ming estaba debilitada por la corrupción, el colapso económico y una serie de hambrunas y desastres naturales. Esto provocó múltiples rebeliones campesinas. La más importante fue la liderada por Li Zicheng, quien capturó la capital, Pekín, en 1644 y obligó al emperador Ming a suicidarse, lo que marcó el fin de la dinastía. El inicio de la nueva dinastía se dio cuando el general Ming Wuzangui se alió con los manchúes, un pueblo del norte, para expulsar a los rebeldes de Li Zicheng de Pekín. Los manchúes, aprovechando la oportunidad, tomaron el control de la capital y establecieron su propia dinastía, la Qing. Se estima que esta guerra causó la muerte de unos 25 millones de personas, principalmente debido a la guerra, la hambruna y la inestabilidad social. El conflicto involucró a tres facciones principales: la dinastía Ming, el gobierno en declive, con su ejército debilitado y minado por las luchas internas y la corrupción; la dinastía Qing, el ejército manchú, liderado por Hong Taiji y luego por su hijo, el emperador Shunqi. Eran un pueblo militarmente superior y bien organizado del norte. Los rebeldes campesinos, grupos de rebeldes que se levantaron contra el gobierno Ming, siendo el más exitoso el liderado por Li Zicheng, quien formó su propia dinastía efímera. La rebelión Taiping ocupa el tercer lugar. El conflicto inició en enero de 1851 y terminó en agosto de 1864. La rebelión fue iniciada por Hong Xiuquan, un líder que, después de fracasar varias veces en los exámenes imperiales, tuvo visiones en las que se creía el hermano menor de Jesucristo. Con un mensaje de reforma religiosa y social, fundó el Reino Celestial de la Gran Paz, Taiping Tianguo. El movimiento ganó popularidad rápidamente entre los campesinos empobrecidos, quienes estaban descontentos con el gobierno de la dinastía Qing, la corrupción oficial, el hambre y los altos impuestos. El levantamiento se convirtió en una guerra total por el control del país. Se estima que la guerra causó la muerte de entre 20 y 30 millones de personas, lo que la convierte en el conflicto civil más letal en la historia de la humanidad. Las muertes fueron el resultado de las batallas, la hambruna y las enfermedades. Las facciones principales en el conflicto fueron los rebeldes de Taiping, liderados por Hong Xiuquan, y sus lugartenientes, conocidos como los reyes. Su objetivo era derrocar a la dinastía Qing y establecer su propio reino. Las conquistas mongolas se posicionan en segundo lugar. El inicio de estas conquistas se sitúa en 1206, año en que Temujin fue proclamado Genghis Khan y unificó las tribus mongolas. Las principales campañas se extendieron hasta aproximadamente 1368. El principal catalizador de las conquistas fue la ambición de Genghis Khan de unificar a todas las tribus de la estepa mongola y someter a los reinos vecinos. El éxito militar mongol se basó en una caballería superior,
una disciplina estricta y una brutalidad calculada que causaba terror en sus enemigos. Se estima que estas guerras causaron la muerte de entre 20 y 60 millones de personas. Esta cifra se debe no solo a las batallas, sino también a las masacres de ciudades enteras y a las hambrunas y enfermedades que se propagaron durante el conflicto. El impacto demográfico fue tan severo que se ha sugerido que las conquistas mongolas contribuyeron a un breve enfriamiento global. Las principales facciones derrotadas fueron China. Los mongoles conquistaron y establecieron la dinastía Yuan, tras derrotar a las dinastías Jin, Xia Occidental y Song. Imperio de Juarism, un poderoso imperio islámico en Asia Central que fue completamente destruido. Rusia, principados de la Rus de Kiev. Los mongoles invadieron y controlaron los principados rusos, imponiendo un largo periodo de dominio conocido como el Yugo Tártaro. Imperio persa. El califato abasí y otros estados persas fueron conquistados y su capital, Bagdad, fue saqueada, lo que marcó el fin de la Edad de Oro del Islam. Reino de Hungría y Polonia. Los mongoles invadieron Europa Oriental, pero se retiraron tras la muerte del gran Khan Ogodei. Y finalmente, en el primer lugar, la Segunda Guerra Mundial. La guerra inició oficialmente el 1 de septiembre de 1939 y finalizó el 2 de septiembre de 1945. La guerra se produjo por una serie de factores, siendo el más importante el ascenso de regímenes totalitarios y expansionistas en Alemania, Italia y Japón. Alemania. Bajo el liderazgo de Adolf Hitler, el régimen nazi buscaba expandir su territorio, la idea de Lebensraum, o espacio vital, e imponer su ideología. El detonante fue la invasión de Polonia el 1 de septiembre de 1939, lo que provocó que el Reino Unido y Francia le declararan la guerra a Alemania. Japón. Japón, con un gobierno militarista, buscaba expandir su imperio por Asia, lo que lo llevó a invadir China en 1937 y a atacar la base naval estadounidense de Pearl Harbor en 1941, provocando la entrada de Estados Unidos en la guerra. Las estimaciones varían, pero se calcula que la guerra causó entre 70 y 85 millones de muertes en total. La mayoría de estas víctimas fueron civiles que murieron por bombardeos, hambruna, genocidio y enfermedades. La guerra se libró principalmente entre dos grandes alianzas: las potencias del eje, Alemania nazi, Italia fascista y Imperio del Japón, las potencias aliadas, Reino Unido, Estados Unidos, Unión Soviética, Francia, China, Canadá y docenas de otros países que se unieron para combatir al eje. Si este video te pareció interesante, no olvides darle like y suscribirte al canal. Compártelo con tus amigos para que más personas puedan aprender de la historia y trabajar juntos por un mundo más pacífico. Nos vemos en el próximo video. Recuerda que la paz comienza con cada uno de nosotros.